Aries, bienvenidas a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto. Vamos a hablar hoy del destino de estos nuevos cambios que se avecinan a tu vida. Aries, sorprendente todo lo que viene en este momento. Te pido máxima conexión en el día de hoy con las energías de estas cartas. Te voy a hablar pasado, presente y futuro, y también del amor y del dinero. De tu economía, Aries. Vamos a hablar absolutamente de todo y de este nuevo camino que estás trazando, esta nueva hoja de ruta. Así que vamos a conectar con estas cartas que vamos a utilizar el tarot como guía en el día de hoy, concentrándonos muy bien en todo lo que viene. Yo te decía, Aries, para ti hay un nuevo amanecer. Te hablaba de una persona. Vamos a concentrarnos en ella. Vamos a preguntar en este momento sobre todo por lo que te preocupa. Me has dejado muchos comentarios en la semana. Aries, muchas gracias por todos los comentarios. Siempre miro todos tus comentarios. Y no olvides suscribirte, que es muy importante para recibir todas las notificaciones. Vamos a ver lo que viene, Aries. Yo te decía, te tenés que sacar por ahí malas influencias de tu entorno. Que a veces no ves que hay malas influencias, pero repercuten en tu día a día. Yo te digo, hay un gran amor por ahí oculto. Ariana, dice, puede ser una persona más joven que tú. Decidí actuar en el tiempo presente para transformar tu futuro. El número 22 me habla de un número maestro, como que tenés la oportunidad de abrir puertas hasta el infinito. Hasta el infinito, ¿no? Tocar el cielo con las manos, Aries. Dice, se encienden las luces de un gran amor. Vas a conectar con energías. Mira, los signos son, en este momento puede ser Tauro, Virgo, Capricornio o también Acuario. Pero te va a sorprender porque, dice, es como que estás en un nuevo amanecer para regar esa planta de la felicidad y para que tus nuevos pensamientos o tus nuevas ideas se concreten en una realidad. Me dice esa carta, sobre todo nuevas realidades que se avecinan a tu vida, a tu destino, el comienzo de una gran etapa, que habla de una etapa de mayor profundidad, de mayor conocimiento. Decime si no es así, en este momento te sentís en una posición cómoda, con más sabiduría que nunca, sabiendo hacia dónde vas. Es como que tenés ese GPS interno, ¿no? Que te indica que tenías que soltar cosas de tu vida y transformar tus ilusiones, usar tu ilusión para transformar tu vida. Es como que muchas veces te viste encerrado en una jungla, pero ahora como que estás saliendo de todo eso. Y me habla sobre todo de un camino de prosperidad y de abundancia que estás conectando en este momento, que tal vez no te des cuenta que estás en ese camino de prosperidad y de abundancia, pero mira, esa carta me dice de una persona también que va a cumplir tus sueños, porque tenés muchos desafíos por delante, tenés muchos sueños, dice, como que albergás en este momento nuevos sueños, nuevos desafíos, propósitos que se van a cumplir. Yo te decía, buen momento para creer y crear. Que parece un juego de palabras, pero todo está en tu mente. Todo lo que quieras crear en este momento es posible a través de tus pensamientos, a través de tus ideas, que son muy buenas en este tiempo, porque estás dejando atrás la desilusión, confrontándote o enfrentándote a ti mismo, a ti misma, superando la adversidad. Dice esta carta, un nuevo camino lleno de luces, Aries, lleno de luces. Por eso te decía como la metáfora, ¿no? Que se encienden las luces de un gran amor, de un nuevo propósito, un nuevo destino. Y tenés que utilizar tus pensamientos como vibraciones, ¿no? En este momento de tu vida. Alguien que viene, que quiere hablar contigo, dice, como que te va a ofrecer, dice, una conversación. Hay alguien que siente en este momento que necesita hablar contigo. Que tenés tu intuición. Tu intuición habla sobre todo de escuchar tu voz interior para hablar con esa persona, para dirigirte a esa persona.
Porque es como que estás contrariado o contrariada con esa persona. Decime si no es así. Pero dice, tenés que confiar en tus instintos para dejarte guiar por tu sabiduría interna, por tu conocimiento. En este momento, dice, todo lo que quieras puede ser dado o revelado, pero tenés que hablar con esa persona con una mentalidad positiva, para resolver problemas, dice Aries, que están en tu vida y que a veces no los ves, pero que necesitas resolver problemas, que necesitas sobre todo hablar con esa persona, que compartís muchas ideas con esa persona. Pero, ¿te has preguntado si compartís objetivos en común también? Yo creo que en este momento estás haciendo una transmutación a nivel general, redirigiendo tu energía. Me habla del nuevo camino, y que tenés que evitar los pensamientos limitantes y transformar esos pensamientos por cosas de éxito, por pensamientos de éxitos, agregándole una emoción en este momento, porque te has sentido muy triste por haber desconectado de alguien, pero yo te decía, esa persona no te correspondía. Yo sé que hay mucha atracción con esa persona, Aries, pero esa persona por ahí no te correspondía, y habla de un nuevo camino con otra persona, que necesitas decidir y superar los obstáculos. Evitar por ahí las dudas y comprometerte con un nuevo camino, como que tenés deseos, ¿no? Deseos de transformar en este momento tu vida. Sabés hacia dónde vas, sabías que tenías que vincularte con nuevas personas, y me dice de alguien que viene, o que de ese amor oculto, por allí, me dice de ese amor en las sombras. Por ahí lo que te haría bien es escribir en un papel tus objetivos que tengas con esa persona que realmente es la persona perfecta, y leerlo cada mañana, cada noche, si querés atraer a ese gran amor. Dice, ten fe que todo va a resultar muy bien, ten la convicción activa, ¿no? En este momento, y escribías esas afirmaciones. Necesitas escribir esas afirmaciones de poder, Aries. Como te había dicho en otras lecturas, alguien que sabe qué es lo que quiere y te va a regalar algo. O sea, dice el mensaje primero, pero luego se va a declarar. Se va a declarar, te va a declarar su amor. Dice Aries, se ve contigo esa persona. ¿Tú te ves con ella también? Decime la verdad, Aries, ¿te ves con esa persona? ¿Con esta persona nueva que ya has conocido? Aries, porque hay una persona nueva por ahí que ya has conocido también. Luego me lo vas a dejar en comentarios, pero te decía alguien nuevo también que viene. Porque dice como, en este momento, Aries, tenés como esas ilusiones que se renuevan día a día para ti en el nuevo camino. Me habla de las expectativas y los sueños que se van a cumplir. Es como que vivís en un constante cambio. Decime si no es así. Decime si no vivís en un constante cambio en tu vida. Y ahora me dice, armonía y felicidad, el universo es tuyo, la energía universal. Tenés ganas de liberarte de cosas, tenés ganas de vivir y de complementar tu vida con alguien también, Aries, en este momento, de tener objetivos en común con una persona. Y yo te decía, sí. Y aparece el mensaje, porque antes de ese regalo aparece el mensaje de esta persona. Es un gran amor oculto que tenés por allí. Me dice amor incondicional, la buena fortuna, diste cosas por terminadas que tendrías que haber terminado hace mucho tiempo, y ahora te diste cuenta. Este año 2025 es un año sobre todo para hacer esa transmutación energética, que tenés ese poder en tus manos. Para compartir nuevas ilusiones. Estás en ese proceso, Aries. Decime si no es así. Y que te veo tal vez cambiando de casa, de hogar, dice esa carta.
esa carta y encontrando esa felicidad. Me habla de la felicidad, de la abundancia. Esa carta refleja dinero. Puede ser dinero, pero puede ser objetivos que tenés hace mucho tiempo y no se te han cumplido, Aries, y ahora sí que estás en ese camino para cumplir esos nuevos objetivos. Me habla del tiempo de la sanación, de la liberación y de prepararte para un nuevo tiempo de felicidad y de abundancia y de plenitud. Es buen momento, dice, como que alguien regresa a tu vida también. Un amor del pasado, alguien que quiere conectar contigo hace mucho tiempo y que se siente como bloqueada esa persona, energéticamente se ha aislado mucho de, no solo de ti, no solo de ti, la vibración que yo percibo en esa persona es como que se ha aislado del mundo y como que quisiera estar contigo, pero se siente limitada en sus pensamientos, en sus decisiones. Te decía de la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna ahora está girando hacia adelante. Me salí en otras lecturas. Eres una persona muy afortunada, Aries, porque dice, te nutrís de buenos pensamientos, buenas vibraciones, sabes hacia dónde vas, qué es lo que querés. Transformás tu vida al liberarte de falsedades, de falsas personas, encontrás un equilibrio, tenés la fuerza del espíritu, representa reconocer también tu propia fuerza interior. ¿Navegaste en aguas oscuras? ¿Sabes por qué, Aries? Porque estuviste con las personas menos indicadas. Y cuando una vibración baja te afecta, todo se cae, se derrumban tus ilusiones, se derrumban tus sueños. Entonces ahora yo creo que estás vas a encontrar ese punto de equilibrio para renacer. Me habla de renacimiento a través de un propósito en tu vida, a través de volver a creer en ti, de un capítulo nuevo, de armonía, de felicidad, de transmutación energética. Arcángel Zadkiel, te lo dije, te lo dije en otras lecturas. El Arcángel Zadkiel, pedile al Arcángel Zadkiel para que transforme todo lo que ha sido negatividad en tu vida en algo bueno, en un nuevo camino, sin limitaciones. Que expreses tus sentimientos al mundo y que conectes con las personas adecuadas. Eso es muy importante, pero también conectar con tu yo interior. Porque el poder ahora radica en ti, no radica en otros. ¿Por qué te digo esto, Aries? Porque muchas veces quisiste seguir las ilusiones de otras personas y eso no puede ser. Dice, tenés que ser tú mismo. Ahora, salir al mundo, expresarte y que el universo te proporcione todo lo que estás pidiendo, y no lo que te demandan a ti. También ahora tenés que pensar mucho más en ti mismo, en ti misma. Aries, me encantó estar contigo. Qué lindas cartas salieron en el día de hoy. Y espero que te hayas nutrido de este conocimiento también. Aries, nos volvemos a reencontrar dentro de poquitos días. Déjame algún comentario, recordá suscribirte y dale like a este video si te ha gustado. Muchas gracias, Aries, y nos vemos muy pronto.